Buenos días, licenciado. El tema que vamos a exponer es el capítulo número 6. Cúrese quien pueda, el futuro de los médicos. Del libro Sálvese quien pueda, del autor Andrés Oppenheimer. Los integrantes del grupo son Darla Díaz Aníbarro, Mónica Rutquisber Maldonado y mi persona Araceli Rosa Herrera Costa. Para hacer una introducción al tema, el autor realizó una entrevista al señor Moshe Shoan, el director de la Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Israel, más conocido como Technion, que se lo denomina como el creador de la medicina moderna. Shoan, un hombre de alrededor de 65 años, de hablar pausado y modales modestos, acepta la entrevista del autor. El motivo principal de la entrevista es que el señor Shoan es el creador de los mini robots para destapar tuberías del cuerpo humano, que esta está siendo impulsada junto a la empresa llamada Microrobótica. El microrobot que destapará las arterias. Primeramente voy a dar unas características de este microrobot. Se lo llamará B-Rob, que tiene un tamaño de un grano de arroz, aproximadamente de 1 milímetro de diámetro y 4 milímetros de largo. La función de esta será introducido en el cuerpo y será controlado a través de un control remoto, obviamente por los doctores. En primera instancia será utilizado para limpiar y drenar tuberías del cerebro y la útera, sin necesidad de operaciones. Como bien ya había mencionado, la particularidad de este mini robot es que no tiene la necesidad de abrir el cuerpo humano. También servirá para la detención y tratamiento localizado de enfermedades como el cáncer. Esto quiere decir que el cirujano introducirá el microrobot en el paciente y este llevará la medicina hasta llegar al tumor, lo cual será disparado. Una vez que cumpla su función, este será eliminado, o sea, se desintegrará en el cuerpo sin causar ningún daño. El autor pregunta al señor Shoam si los robots van a reemplazar a los cirujanos, la respuesta es no, ya que los robots van a ayudar a los cirujanos a facilitar sus tareas. Es decir, que estos robots van a ser manejados y dirigidos por los cirujanos. Los inventos que cambiarán la medicina moderna. La innovación médica más elemental y más revolucionaria es la que muchos de nosotros ya utilizamos. Por ejemplo, ser el buscador de Google, el buscador de Google y los asistentes virtuales, como por ejemplo ser Siri, Alexa y Cortana. Un claro ejemplo es cuando muchos de nosotros nos sentimos resfriados o tenemos algún tipo de dolor de cabeza, preguntamos en nuestro buscador qué medicamento podríamos utilizar. Y ahí es donde se plantea varias opciones. Cada vez haremos más consultas médicas con nuestros asistentes virtuales y en nuestra propia casa o donde estemos. Es decir, que cada vez, como las otras aplicaciones, se generarán más aplicaciones en nuestros celulares con distintas funciones para realizar nuestras consultas. La medicina debería dejar de ser parcialmente una práctica o un arte y convertirse en una ciencia exacta. Esto hace referencia a que la medicina debe ser exacta, con datos exactos, y no por decir, por ejemplo, cuando tú vas al médico y le cuentas tus síntomas, le dices me duele mi cabeza, me arden los ojos, por ejemplo, el doctor te receta que es migraña, pero muchas veces se equivoca y puede ser un problema óptico. Es por eso que dice que la medicina debería ser más exacta y los microrobots tienen esta opción de que la medicina sea exacta. No hay médicos que puedan estar actualizados. No hay ser humano capaz de captar ni retener la información que está saliendo a la luz de la medicina. Esto quiere decir que puede ser un médico muy extraordinario, pero es una persona. Y una persona no tiene la capacidad de retener tanta información.
Existe el robot ya creado que es Watson, que puede Watson puede dirigir la información y hacer recomendaciones, procesando hasta 60.000 millones de páginas en segundo. Es decir, que tiene una capacidad obviamente mejor que la de un ser humano. Watson te va a ofrecer o ofrece varias posibilidades de tratamientos con respecto a niveles de certeza. Es decir, que este robot en la base de datos va a tener la posibilidad de darte tratamientos efectivos comparando los síntomas que tú tienes con otros. La tecnología reemplazará en un 80% lo que hacen los médicos. La tecnología reemplazará un 80% de las tareas que realizan los doctores. No significa que ese 80% perderá su trabajo. Es decir, como ya lo había mencionado antes, los robots deben ser manejados por los cirujanos, ya que estos tienen la función de controlar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, si tú tienes cáncer, el doctor va a manipular el robot y lo va a introducir en el cuerpo, el microrobot en este caso, lo va a introducir en el cuerpo y él va a hacer la determinación de dónde se localiza ese tumor. Es por eso que hace mención a que ese 80% no necesariamente tiene que perder el trabajo. Las computadoras son mejores para juntar y organizar información que un médico estrella de Harvard. Como lo había mencionado más antes, una persona no tiene la capacidad de almacenar mucha información, por más que sea un médico estrella de Harvard. Siempre una persona tiene los límites, pero en cambio una máquina puede aceptar toda la información, puede organizarla y eso facilita al cirujano, es decir, que va a tener más acceso al paciente. La medicina debería ser menos intuitiva y más científica. Esto hace referencia a que muchos médicos, como también lo había mencionado, hacen sus diagnósticos con características, ¿cómo se podría decir? Con características sobresalientes y no con una característica más intensa. Ya después se realizan los distintos análisis y se puede determinar la enfermedad. Y es por eso el autor que da un ejemplo que en Estados Unidos alrededor de 45.000 personas fallecen por ser mal diagnosticadas. Los pacientes pueden mentirle al médico, pero no a un robot. Esta es una característica muy importante, ya que los pacientes pueden mentirle a su médico, pero no pueden hacerlo con un robot conectado a sus sensores. Es decir, que muchas veces el paciente suele mentir al médico para no, por ejemplo, no hacer que la enfermedad se agrave más, o porque puede ser que esté diciendo la verdad, pero se le olvide algunos datos. En cambio, con un robot, por ejemplo, conectado con sensores, la persona ya no va a poder mentir, ya que va a estar ligado al tipo de movimientos, tipo de respiración, va a hacer que la respuesta sea exacta. Las computadoras liberan a los médicos de los chequeos rutinarios. Esto quiere decir que las computadoras, como bien se había mencionado, ya van a hacer el trabajo más difícil del médico. Y el médico simplemente va a tener que ser un apoyo psicológico para el paciente. Con el correr del tiempo necesitaremos menos médicos y cada paciente recibirá un mejor cuidado. Esto hace referencia a que a medida que vaya avanzando la medicina moderna, los médicos también tienen que avanzar, pero de una manera a que aprendan a manejar estos microrobots para que ellos sean dependientes de los cirujanos y no pierdan su trabajo. De la medicina episódica y reactiva a la medicina constante y proactiva. Muy pronto todos llevaremos sensores que estarán conectados con nuestro consultorio y nuestro médico. Es decir que, por ejemplo, vamos a tener sensores
que van a estar ya ligados con nuestro médico. Y nuestro médico puede hacer el diagnóstico más antes. Es decir, que puede ver que la persona ya tiene, por ejemplo, está entrando a una diabetes, y el doctor ya lo va a poder detectar. Los celulares serán nuestros mejores aliados. Como bien se había mencionado, pronto se empezarán a crear más aplicaciones que van a estar conectados con nosotros para que nuestros médicos puedan acceder a toda nuestra información. Se dice que la medicina preventiva será más utilizada. La proactiva será mucho más utilizada, ya que saldrá más barato. ¿Por qué? Porque el Estado ya no tendrá que invertir como lo hace, o sea, a grandes escalas, ya que la enfermedad será detectada a tiempo. Licenciado, buenos días. Mi nombre es Darla Neya Díaz Aníbar. Yo voy a continuar con la exposición. Ahora tocaremos el punto de cómo vamos a pasar del cuidado de la enfermedad al cuidado de la salud, donde la charla que tiene el autor Andrés Oppenheimer con el señor Kraft habla de cómo la tecnología ha ido avanzando y hoy en día podemos conectar los distintos aparatos electrónicos que tenemos, lo cual es muy beneficioso para el sector de la salud, ya que van a poder diagnosticar con los datos médicos que se tengan del paciente. Eh, ah, También habla sobre una frase muy interesante que es: ahora realizaremos el cuidado de la enfermedad y no de la salud. Con esto hace referencia a cómo hoy en día la gente solo va al doctor o al hospital cuando ya tiene un malestar, cuando ya está enferma, por así decirlo. Con esta tecnología vamos a poder prevenir eso, ya que se van a poder hacer los diagnósticos antes de que incluso pase o pueda consumarse la enfermedad, por así decirlo. Entonces, de esta manera, esta tecnología viene a ser muy buena para todas las personas, por así decirlo. Ahora vamos a hablar sobre cómo antes los médicos prescribían medicamentos y ahora prescribirán aplicaciones. En este punto, el autor habla con el señor Kraft de cómo las cosas van a ir cambiando para el sector salud, ya que el doctor va a poder prescribir más que todo aplicaciones. Más que todo con esto se refiere a que si bien el doctor va a prescribir algún medicamento, también va a prescribir algún tipo de aplicación que le va a ayudar a la persona primero a tener una dosis exacta de acuerdo al cuerpo que tenga del medicamento, y también le va a hacer un continuo seguimiento para el horario que tenga que tener los medicamentos, y aparte cómo le esté resultando el tratamiento. Para esto, lo que les va a ayudar son los distintos sensores eh, y vuelven a mencionar en este caso sobre la medicina preventiva, por así decirlo, que se va a ir creando y que se va a volver una moda con estos aparatos tecnológicos. El audífono inteligente que monitorea la salud. En este punto empiezan a estudiar distintos aparatos tecnológicos o aplicaciones que están empezando ya a ayudar a la gente en el sector salud. Aquí en la primera imagen podemos ver sobre los audífonos que cuentan los pasos y miden el ritmo cardíaco, además de responder preguntas sobre la salud. Para la segunda imagen habla sobre los monitores de saliva, píldoras exploradoras y los chips subcutáneos, que son los que se encuentran en la imagen. Como se puede observar, los chips subcutáneos son realmente diminutos, ya que son prácticamente, bueno, del tamaño de un grano de arroz. Y para la tercera y última imagen son los lentes de contacto que miden la glucosa. Entre estos aparatos pueden haber otros que incluso ahora pueden llegar a detectar a cualquier tipo de cáncer, como por ejemplo el de los pulmones, que es un aparato que lo detecta por
tono de respiración que tenga la persona. Ahora veremos el siguiente título. Gran parte de la medicina pasará de hospitales a las casas. Aquí podemos seguir observando distintos aparatos que se están desarrollando o que siguen actualizándose, que van a ayudar a las personas, a la humanidad, por así decirlo. La primera imagen tenemos monitores de enfermedades que prácticamente con el celular o con estas aplicaciones que pueden encajar en el celular, o sea, que entran en el celular, vas a poder monitorear tu cuerpo, por así decirlo. También hablamos sobre los tricoders. Este es un aparato tecnológico que podrá analizar todo el cuerpo para saber si tienes algún tipo de enfermedad o malestar. Estos son parecidos a los, o bueno, se tratan de parecer o asimilar a los de una serie que se encuentra en la imagen superior derecha. Y básicamente estos están siendo desarrollados aún. En realidad, la Fundación Exprinder está ofreciendo un premio que es económico a las empresas, por así decirlo, que desarrollen un tricoder, el tricoder más actualizado que pueda haber y en los próximos 5 años. Y para la última imagen tenemos los sensores portátiles que podrán diagnosticar. Hablando un poco más del tricoder, las funciones que podrá desempeñar o que se busca principalmente que desempeñe es medir la temperatura, el ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno, entre muchas otras cosas más. Los médicos serán intérpretes y consejeros personales. Para este punto, el autor tiene ciertas dudas. Por ejemplo, se hace un comentario de que con todas estas tecnologías, aplicaciones y demás cosas, los pacientes pueden llegar a saturarse de información. Para lo cual el señor Kraft responde que en realidad no va a ser así, que primero puede partir de un punto, que es que, por ejemplo, antes no existían computadoras, pero cuando estas se desarrollaron la gente no las entendía. Con el pasar del tiempo las entendieron, manejaron y se fueron actualizando, incluso las actualizaciones que podrían y que siguen habiendo de las mismas. Para lo cual concluye que va a pasar lo mismo con este tipo de tecnología. Pero sigue existiendo lo que es la incertidumbre. Entonces se habla sobre el comentario que hizo Vivek Wadhwa, que dice que los doctores se volverán filtros. ¿A qué se refiere con esto? Que básicamente van a aclarar dudas que puedan tener algunos pacientes, además de tratar las enfermedades de los pacientes. Se dice que si bien los aparatos tecnológicos, entre otras cosas, van a ayudar a la salud, también van a facilitar el trabajo de los doctores, ya que las personas ya no van a tener que ir a hacer la consulta para saber si están mal por algún malestar que tengan. Con las apps y los aparatos electrónicos ya van a poder saber si están bien o mal y va a ser más provechoso el tiempo del doctor en este aspecto. Los sensores con choques eléctricos para que no comamos más dulces. El autor hace un comentario, bueno, una pregunta más que todo, donde hace referencia a cómo estos aparatos pueden ser solamente moda. Y pone el ejemplo de los relojes inteligentes, donde menciona que él los utiliza por un tiempo y los vuelve a dejar. Y para esto el señor Kraft responde que tendríamos que cambiar los hábitos que tenemos y más bien incluir a este tipo de tecnología como hábito de nuestra vida diaria. Y pone distintos ejemplos como los trainables, wearables y los shockables,
donde al mencionar sobre los chocrables es un dispositivo que nos va a avisar con un pequeño choque eléctrico cuando estemos comiendo o ingiriendo algún producto en exceso, por ejemplo, los dulces, entre otras cosas, o fumando, por ejemplo. Pero el mismo autor comenta que no muchos van a dejar que eso pase. Para eso van a preferir no utilizar el aparato. Para lo cual el señor Kraft responde, es inevitable, el avance tecnológico ya está a las puertas y de alguna manera siempre va a pasar. Los dermatólogos y radiólogos serán los más afectados. Cuando el autor pregunta al señor Kraft cuáles van a ser las ramas de salud que más van a salir afectadas, de inmediato responde que los dermatólogos y radiólogos. Hablando sobre los dermatólogos, dice que con las distintas aplicaciones que hay, la gente va a poder solamente sacarle una foto a la mancha, por ejemplo, que pueda tener, donde la aplicación le va a decir si es benigna o maligna, en lo cual van a tener que descartar el ir a hacer una cita para que el doctor les diga que no hay ningún problema o de otra manera. De este modo se va a volver más fácil el trabajo del doctor, ya que solo va a tener que atender a las personas que realmente tengan algún tipo de problema de salud. Habla de lo mismo sobre los radiólogos, donde dice que solamente estos van a tener que atender los casos más serios, ya que las apps van a ir atendiendo los más fáciles. También habrá sobre los patólogos, donde dice que estos podrían ser reemplazados, aunque actualmente eso todavía no puede ser así. Algunas máquinas pueden realizar los estudios más básicos para que luego los patólogos puedan agilizar los más complicados, por decirlo así. Aquí ponen un ejemplo sobre una aplicación llamada GoogleNet, que esta reconoce los casos de cáncer, pero todavía no está completamente buena, por así decirlo. Así que no es muy utilizada. Hacen un porcentaje donde dice que con esta app de GoogleNet prácticamente el 90% o más de los cánceres que ha detectado eran acertados, a diferencia de los patólogos que están en menor porcentaje. Los cirujanos robóticos pronto serán autónomos. Para este punto habla sobre que nos encontramos en la época de la cirugía robótica, donde menciona los robots que hoy en día están haciendo cirugías ya y a los mini robots que disparan medicamentos y cómo estos podrían reemplazar a los cirujanos, donde descarta esa posibilidad actualmente, ya que primero que todos los robots todavía tienen que ser guiados y manejados por los cirujanos, pero siempre la cirugía que haga un robot va a ser más provechosa, ya que no hacen heridas tan grandes, van al punto y lo pueden hacer más precisamente. Toma la posibilidad de que con el tiempo sí puedan llegar a reemplazarlos, pero es en un muy bajo porcentaje, ya que siempre se va a necesitar de un cirujano, incluso con experiencia. Además, menciona que si bien estos robots ya existen, por el precio sumamente elevado que tienen, todavía no pueden acceder varios hospitales a estos, ni siquiera los que son más cotizados, por así decirlo, o que tienen más presupuesto. Así que con esto concluye que los robots aún no van a poder ser autónomos. Ahora le voy a pasar la palabra a mi compañera. Continuando con el tema, el siguiente subtítulo nos dice: los cardiólogos tendrán que usar mucha más tecnología. Las enfermedades cardíacas son las que más gente mata en mayor cantidad en el mundo.
Esto debido a que las personas saben que tienen una enfermedad cardíaca posterior a un derrame cerebral o a un ataque al corazón. El siguiente subtítulo nos dice: los microrobots se usarán a gran escala en 10 años. En una entrevista que realizó el autor, nos dice que la tendencia para la tecnología dentro de 10 años es volverse gradualmente más pequeña, más inteligente y de igual manera mucho más barata y accesible. El siguiente subtítulo nos dice: los médicos internistas tienen un gran futuro. A pesar de que aún existen los médicos tradicionalistas, esto nos quiere decir que es muy posible que esto nos ayude a que un médico pueda estar en los Estados Unidos y su paciente pueda encontrarse en algún país de Sudamérica. Y estas herramientas van a facilitar el contacto entre ambas personas. El siguiente subtítulo nos dice: los psicólogos y psiquiatras no tienen nada que temer. Todos los estudios coinciden en que los profesionales de salud mental son quienes menos posibilidades tienen de ser reemplazados por un robot. Esto porque los robots carecen de actitudes humanas que hacen indispensable realizar su labor. El siguiente subtítulo nos dice: ya podemos estar conectados con nuestro médico a las 24 horas. Evidentemente los médicos no van a estar mirando sus pantallas electrónicas todo el día a pesar de que esta sea una necesidad. Pero esto no va a ser un impedimento para que puedan estar conectados con sus pacientes las 24 horas, ya que entre sus herramientas existe o existirá una alarma según el tipo de urgencia que pueda presentar cada paciente. El siguiente subtítulo nos dice: los consejos de Kraft para quienes empiezan a estudiar medicina. La medicina posterior a estos cambios será mucho más interdisciplinaria, por lo que se requieren conocimientos adicionales a lo tradicional. Esto quiere decir que los futuros médicos deberán trabajar a la par con científicos, analistas de datos e ingenieros que hasta ahora no tenían un sitio en los consultorios médicos o de medicina tradicional. El subtítulo trata de Chopra: los médicos tendremos que evolucionar hacia una nueva profesión. En una entrevista que realiza el autor, lo hace a Chopra, quien sorprendentemente le dice que los médicos tendrán que adaptarse a la tecnología o se extinguirán. Esto pese a él ser un médico tradicional o incluso creyente de la medicina natural. En el subtítulo del tema tenemos las conclusiones del grupo, en donde hemos sacado lo positivo, lo negativo, lo interesante. Dentro de lo positivo podemos decir que la evolución de la tecnología es innegablemente una herramienta que va a venir a beneficiar tanto a los médicos como a los pacientes en todos los ámbitos posibles. Dentro de lo negativo podemos decir que ya que en la actualidad la tecnología avanza a pasos agigantados, quien no vaya a la par de la misma podría llegar a extinguirse o a ser obsoleto en el futuro. Y dentro de lo interesante podemos decir que si bien la tecnología es incomparable en cuanto a avance y a aptitudes que puede llegar a tener, no podría compararse con ciertas acciones humanas que no se pueden implementar dentro de una base de datos que puede llegar a tener un robot para realizar diferentes operaciones.